noches, queridos amigos de Entre Puntos. Señores, yo creo que una de las noticias más impactantes en el mundo político de los últimos días es sin duda la renuncia del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Renunció acorralado por presiones de escándalos de corrupción relacionados con Odebrecht y la campaña y la compra de congresistas para tener el favor de sus votos. Según los analistas, lo más posible hubiese sido que el presidente del Perú, si no renunciaba al día siguiente, hubiera sido destituido. Ahora bien, el 21 de diciembre del año pasado, el Congreso de Perú abrió un proceso de destitución contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht por supuesta incapacidad moral, que es una figura que establece la Constitución peruana. Bueno, el mandatario fue acusado en ese momento de los cobros de unos 4.8 millones de dólares a través de una de sus empresas vinculadas al caso de la constructora Odebrecht. La moción fue representada por tres partidos. Los opositores que fueron el Frente Amplio, que es un grupo de izquierda con 10 congresistas, la Fuerza Popular Fujimorista y el Partido Aprista, que es el antiguo partido de Alan García. Estos señores en un congreso donde el fujimorismo tiene una mayoría absoluta. Ahora, Pedro Pablo Kuczynski dijo varias veces que él no abandonaría la presidencia por las acusaciones del supuesto pago de 4.8 millones de dólares a empresas relacionadas con él entre el 2004 y el 2012. O sea, estamos hablando de algo de hace más de 10 años. Y él manifestó que esa corrupción era sistémica en Perú y que siempre había amenazado al gobierno y al desarrollo y a la democracia. Él incluso dijo que la fiscalía podría levantar el secreto bancario para él y así salir de dudas y revisar sobre estos pagos. Ahora, de acuerdo con el informe de Odebrecht, ¿verdad? Se dijo que había realizado 5 pagos a la empresa Westfield Capital entre el 2004 y el 2006, años en que el presidente, o sea, Kuczynski, PPK, se encontraba frente a la cartera de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. Esto fue, acuérdense, entre el 2001 y el 2006. Ahora, la compañía West Capital pues figura como una empresa unipersonal, eso es lo que me llama la atención, ¿verdad? De asesoría de banca de inversión en la declaración de intereses presentada por el mismo Kuczynski en el 17. Y la última transacción de la firma de asesoría se produjo en el 2007, según los informes, ¿verdad? Entonces, el dirigente peruano dijo que él era dueño de la empresa, pero que no la estaba manejando en estos años. Otro dato importante es que el clímax de la situación se empeoró cuando el partido de Keiko Fujimori consiguió unos videos que comprometen a los que la abandonaron en diciembre. Y estaba a la cabeza su hermano Kenji Fujimori. Entonces, se ven en los videos a Kenji Fujimori comprando a congresistas para ponerlos del lado del gobierno de Kuczynski. Es preocupante la corrupción endémica, señores, en América Latina. Es como, por ejemplo, el caso de Brasil, que pues el presidente de ahora, Temer, me refiero, antes que era el vicepresidente, estaba en aquel momento vinculado a más casos de corrupción que la expresidenta destituida. Bueno, y en Perú vemos, por ejemplo, que el líder del APP, del partido APP, que reclama a Kuczynski, que es además el candidato presidencial, el que se llama César Acuña. Bueno, pues él tiene una demanda de que plagió una tesis de maestría en Madrid, en la Universidad creo que fue en la Complutense, de manera que, bueno, yo la verdad que me asombro un poco de todo esto. El mismo Pedro Pablo Kuczynski, que se presentó como el más serio, que iba pues a resolver los problemas de Perú, a mí me ha chocado mucho que tenga que abandonar la presidencia por estos actos de corrupción. Por eso, señores, es que las reglas, las normas y la institucionalidad tienen que estar por encima de las personas. En nuestro país también, por Dios,
Bueno, en Perú ahora se teme que mientras estas investigaciones sigan en contra de la Fuerza Popular, que es el partido de gobierno, el fujimorismo, pues siga alcanzando, atacando para alcanzar el poder. Acordémonos que a la salida de la Casa de Gobierno, Kuczynski pues salió totalmente solo, sin ninguno de sus colaboradores. Y la verdad es que esto es clásico de cuando un presidente sale del poder. Bueno, pero para analizar este tema y dar un panorama sobre las 6 elecciones presidenciales que se celebran en este año, nos referimos a Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela, que también podrá todo esto cambiar el mapa político regional. Hemos invitado esta noche a los analistas Ricardo Fortuna y Carlos Esper. Señores, buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Muchas gracias. Bueno, me gustaría iniciar este conversatorio preguntándole a Ricardo. Ricardo, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que cambie un poco el panorama político con las próximas elecciones y el centro izquierda vamos a decir, se instale de nuevo en el poder? Por ejemplo, en México, como hemos visto en las elecciones del 1 de julio, donde todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador tomará el poder. También en Colombia con Gustavo Petro, incluso en Brasil, donde es posible que Lula da Silva, a pesar de todas estas demandas en la justicia que tiene, puede ser también que sea el elegido por popularidad, me refiero. Entonces, ¿cuál es el panorama que ves así en América Latina de cara a estos nuevos comicios electorales? Y buenas noches, Mónica, gracias, Carlos, por igual al público televidente. Mira, lo de México todavía no está del todo claro, aún a López Obrador las encuestas le confieren una ventaja que no podría decirse holgada por el precedente histórico que él tiene. Sí, de que ha participado, es la tercera vez. Exactamente. Entonces, aún a pesar de que él hizo una reingeniería de su imagen que le permitió acercarse a sectores que en el pasado lo adversaron, ya de nuevo está germinando alrededor de López Obrador la figura de vamos a decirlo así, del ego y de la agresividad que en un momento determinado lo situaron a él en ese contexto, a él y sus colaboradores. Sí. Y ahí ya toda una campaña a nivel de medios resaltando ese detalle. De hecho, en la encuesta última, ya la distancia que separaba a López Obrador de su más cercano competidor se ha ido reduciendo. Sí. Es decir, también sacar a colación la cercanía que ha tenido López Obrador con el régimen chavista es también ya motivo de preocupación, porque se conformaría de tener con México a López Obrador como presidente una variable un poquito inmanejable, que agudizaría, por un lado, la preocupación de Estados Unidos en el contexto de Venezuela también. Pienso que quizás hay que esperar un poquito más en el término de México, a ver qué pasa. Los mexicanos son un poquito, vamos a decirlo así, espontáneos en ese tema, no toma una decisión como es el resto de América Latina, pero en el caso de México hemos visto sorpresa y López Obrador ha sido uno de los principales protagonistas de eso. Sí. En el caso de Colombia, que es una conformación también parecida al esquema de López Obrador, lo han tildado del Trump colombiano, sí, a Petro, y ya la situación que hace unas semanas presentaba Petro y que era una preocupación real, se ha ido desmontando y la gente ha ido más, vamos a decir así, sumándose a la propuesta de Iván Duque del sí, partido el uribista, y eso en cierto modo ha dado cierta calma, porque el colombiano con el tema de la guerrilla, recordemos que Petro es un antiguo guerrillero del M-19, sí, ha ido dando señales más claras de estabilidad en lo que podría ser el resultado de esa elección. Así que Petro se ha ido desinflando de un porcentaje que podría ya
lo asumían muchos sectores, lo asumían como... Sí, porque creció en un momento rápidamente. Exacto, lo asumían como el eventual ganador en las elecciones próximas, pero se ha ido acrecentando, Iván Duque, el apoyo de fuerzas, de gente que apoyan a un establishment que no quieren como jugar, y el discurso populista de Petro no ha sabido conjugarlo con lo que es la argumentación real, con el tema de cómo iba a desmontar algunos impuestos y cómo iba a satisfacer las demandas de la población. Ahí se ha enredado en la pata de los caballos, y eso evidentemente es fruto de ese discurso populista sin ninguna sustentación argumental sólida. El otro caso, por ejemplo, que mencionábamos era la del Brasil, por ejemplo. De Brasil. En el caso de Brasil, Lula da Silva no la tiene toda consigo en este momento, a pesar de que su popularidad eminentemente y fuera de discusión es su mayor fortaleza. Pero y fue un gobierno que tuvo muchos logros. Y fue un gobierno que tuvo muchos logros, y hay un esquema que le conviene a Lula da Silva. Es que si hay alguien que a la derecha le conviene que gane, es Lula da Silva. ¿Por qué? De preservación de las élites. Sí, es lo que más le conviene incluso al propio presidente. Y lo planteó él, decía, Lula hay que derrotarlo en las urnas. Pero le conviene a Temer, al presidente actual. Bueno, para apañar todo lo que se construyó en Brasil, necesariamente tienen que contar con alguien que esté implicado en lo que pasó. Y eso es lo que más o menos se prevé en gran parte de ese discurso del mismo Temer, que se ha visto acorralado ahora con una situación tan difícil, y esperemos que en el caso de Lula da Silva ahora ya la Suprema tiene que decidir prontamente, y tiene el precedente de que en la revisión de lo que fue la medida de 9 años aumentó a 12. Entonces, será interesante ver qué pasa con Lula da Silva en ese contexto, sobre todo porque la economía va a depender mucho cómo el brasileño lo pueda asumir, porque entienden que fuera de lo que es el populismo, Lula da Silva le brindó años de bonanza económica, y a pesar de un cuestionamiento fuerte y que generó una serie de vamos a decirlo así, de efectos colaterales en toda América Latina, que ha golpeado a Kuczynski, como tú bien lo mencionabas. En Colombia por igual, lo han manejado de otra forma. Es decir, el caso de Lula va a ser sintomático en toda la región, dependiendo de cómo la gente lo pueda manejar. Pues parece que en Brasil están dispuestos a asumir ese costo. Y otra cosa, tú has tocado dos puntos importantes, Ricardo. Primero, el caso de la injerencia norteamericana o ver con beneplácito los gobiernos en América Latina, que ha sido algo tan importante hasta el momento, pero que cada vez es menos. ¿Hasta qué punto esto influye en estas nuevas elecciones, Carlos? Y hasta qué punto también estas implicaciones de corrupción, todos relacionados con el caso de Brecht en América Latina, pues han tocado de una manera u otra a los gobiernos, han hecho renunciar a Pedro Pablo Kuczynski, entre otros casos de corrupción. Y en Brasil, ¿hasta qué punto esto pudiera ser determinante en que no volviera realmente Lula da Silva al poder, a pesar de que se dice que el mismo juez, el juez Moro, ¿no?, le dijo al final que él no tenía ninguna prueba de que este apartamento de la playa fuera de Lula da Silva? Bueno, lo que ha quedado claro es que Odebrecht, como multinacional, tenía como política corporativa la compra de cuanta personalidad pudiese facilitar los negocios en el país de destino de las obras que podía ejecutar Odebrecht. Y puede ser que no haya sido la única corporación internacional que lo haya hecho. No, por supuesto que no. Esto yo creo que es la punta del iceberg. Exacto. Lo que pasa es que ha sido la más publicitada en el sentido de que ha tenido conocimiento los medios de comunicación de todos los países que han sido objeto de esta política corporativa de compra, ¿no? Y en Venezuela, por ejemplo, han tapado el tema. Y sabemos que recientemente hubo una noticia donde Nicolás Maduro le pagó $500 millones a Odebrecht después que ganaron las elecciones.
y son cantidades muchísimo más importantes que las que pudieran estarle reclamando Dios mío. a otras personalidades, ¿no? Sin embargo, eso queda quieto, así como muchas otras cosas que están ocurriendo. O sea que en ahí. Venezuela también hubo gran corrupción de parte Absolutamente. con Odebrecht y Maduro. Ayer, fíjate una cosa tan absurda. Ayer Nicolás Maduro le instruyó al vicepresidente de la República a que de la manera como él pudiese encontrar, sumando a las empresas constructoras locales, se terminasen las obras iniciadas por Odebrecht que no fueron concluidas. Wow. Entonces, él se hace una reflexión, que es lo que yo digo, a confesión de parte, relevo de prueba. Porque a la hora de la verdad, o estoy mintiendo, ellos iban a subcontratar. Wow. Entonces, señor, usted está diciendo abiertamente que está Wow. pagándole a una empresa extranjera millones Para que subcontrate. Y eso lo dijo el propio Maduro. Que es en televisión es el nacional. esquema de Odebrecht. Wow. ¿Ok? Entonces, si usted está consciente, señor presidente, que esa empresa a la final iba a contratar o subcontratar expertise venezolana, porque no la Pero contrata es bruto, directamente. Es Sí, bruto. bueno, por favor. Es Maduro. Por favor. Dios favor. mío. Sabemos el personaje, ¿no? Wow. O sea, que fíjense también cómo a pesar de todo pues descubrimiento y ellos mismos han aportado los datos a toda la corrupción que han utilizado para conseguir las obras en América Latina, fíjense cómo siguen trabajando, que en todas partes han seguido trabajando. O sea que es un esquema que les ha dado muchísimos resultados, que a pesar de todas estas denuncias, esta compañía sigue en todas partes trabajando. Bueno, Kuczynski los había suspendido de cualquier tipo o posibilidad de operación en el Perú. También en Brasil están impedidos de eso, ¿no? Lo que dijo Maduro me hace ver que vamos a terminar sin Odebrecht. La empresa, yo no compraría acciones ahora mismo. No, pero por supuesto, por supuesto. ¿Tú comprarías, Ricardo? En Florida ellos están trabajando. En el aeropuerto de Miami. En el aeropuerto de Miami. Parece que Estados Unidos tiene quizás un manejo un poquito más light de la situación, porque no le afectó tan sensitivamente como los ejemplos que acabamos de mencionar. Y lo puso a cumplir severas sanciones en el régimen estadounidense y están trabajando. ¿Le querría dar una lección y ya? Yo pienso que no. Hay un tema de conformación geopolítica que yo entiendo que la política norteamericana la aprovechó con Odebrecht para mandar una señal clara y contundente de que la tendencia hacia donde se estaba perfilando, cómo se estaba manejando la región y con ese apoyo económico, había que desmontarla. Y pienso que eso ha dado como resultado lo que hemos visto y estamos analizando ahora. Incluso pero tú lo dices, perdona, por el contrato con el aeropuerto de Miami, el hecho de que continúen. Bueno, y en muchos otros países ha continuado. Son temas del council, o sea, eso es Miami-Dade. Entonces, eso no es el gobierno federal allí. Bueno, pero tiene que influir, claro que Carlos, tiene que influir. Tienen que cumplir con la norma. No puede haber corrupción, punto. O no debería, o no debería. Pero Estados Unidos se ha caracterizado como imperio al fin de bajar líneas. No solamente de respetar reglas, de hecho no lo ha hecho solamente en sus estados, sino en otros países del mundo, como en la propia República Dominicana. O sea que por eso preguntaba hasta qué punto Estados Unidos sigue siendo fuerte en ese sentido, porque ya no vivimos la época que Estados Unidos ponía y quitaba gobiernos, pero no es del todo falso de que influye fuertemente todavía. Bueno, eso tiene que ver con la pregunta que me hiciste originalmente. ¿Hasta qué punto ha habido por parte de los Estados Unidos una aplicación cierta de una política dirigida a evitar corrupción en América Latina? Yo creo que los 8 años de Obama han sido más que permisivos para el relajo del que fuimos testigos, ¿no? De cómo accedieron al poder una cantidad de personajes populistas y de izquierda que se cartelizaron supuestamente bajo el Foro de Sao Paulo, el esquema del Foro de Sao Paulo, que nada tiene que ver con lo que al final sucedió, en donde estos individuos crean a través de Chávez, que se convirtió en el conductor del programa, el famoso ALBA, y comenzaron a hacer y deshacer con la región. De hecho, el ALBA se ha diluido.
Totalmente. Totalmente. El cambio... Porque estaba liderado por Chávez y financiado por Chávez. Es que el surgimiento del populismo o la extrema izquierda, aunque a mí no me gusta hablar de que en Venezuela, por ejemplo, yo no creo que hay ideología alguna. Hay un cártel criminal, narcoterrorista, operando de la mano de incluso de Hezbollah y de terroristas. Pero tú crees que desde que hay subió ideología. Chávez al poder, porque Chávez tuvo sus logros que no los ha tenido Maduro. Bueno, lo que pasa es que si tú tienes un precio del petróleo Sí, a eso 100 fue- dólares, ¿verdad? Eso coincidió con todo. Yo también soy un magnífico administrador, pero si me dedico a destruir el tejido industrial, el aparato productivo de un país al punto en que tengo que absolutamente importarlo todo, porque te recuerdo que la fundita esa que le entregan a la gente del CLAP, que es lo que está manteniendo a duras penas Es semanalmente, importado. es totalmente importada. Pero eso es un crimen. Bueno, es un claro que sí, es un crimen de lesa humanidad, porque estamos matando, este es un gobierno genocida que está Wow. aniquilando a sus propios nacionales e impide Todo el acceso eso de ayuda es humanitaria. importado. Todo es importado. En Venezuela ya no se Porque está habría que produciendo nada. aprovechar, si eso es lo que van a hacer, de tener una producción nacional Es ahí que no hay ya materia segura. prima nativa en Venezuela ahora mismo. Chávez se ocupó de crear las condiciones para lo que está ocurriendo ahora. Este individuo, que además es un desafortunado desde el punto de vista de capacidad neuronal, coincide con que el petróleo se le cae a 50 dólares y se encuentra en una economía totalmente dependiente de las importaciones. Bueno, y entonces en ese mismo tenor nos vamos a la pausa, pero hablamos en el segmento que viene qué va a pasar en Venezuela con Chávez, con Maduro, de nuevo como candidato al poder y con estas elecciones gusto, rápidamente con mucho gusto. planificadas, como respuesta a la oposición, pero totalmente pues fuera de tiempo y demás. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a la pausa y volvemos con Venezuela. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Hablamos esta noche del futuro de América Latina.
Latina y las próximas elecciones que se celebrarán y se están celebrando pues en los países, en 6 países principales de América Latina. Están con nosotros Ricardo Fortuna y Carlos Spern. Le preguntaba a ellos, a Carlos en particular, ¿qué pasará con las elecciones en Venezuela? ¿Cuáles son las expectativas tanto de la comunidad internacional como de los venezolanos e incluso de los venezolanos en el exterior, que son una comunidad cada día más grande? Bueno, como sabes, las elecciones constitucionalmente estaban previstas para diciembre de este año. Sí. Entonces, el invento chavista de la Asamblea Nacional, que yo la llamo Asamblea Nacional Prostituyente, liderada básicamente el 100% son partidarios del PSUV, del partido de gobierno, todos ellos, que convoca de manera inconstitucional unas elecciones adelantadas para el 20 de mayo. Ahora, qué importante la noticia que surgió ayer cuando una comisión de la Asamblea Nacional Prostituyente intentó acceder a la reunión que se está aconteciendo en Ginebra de la Unión Interparlamentaria Mundial. No les permitieron entrar. Desconocieron por completo la misión de la Asamblea y sí dejaron entrar a los parlamentarios de la Asamblea Nacional legítimamente constituida no, y que fueron elegidos, exacto, fueron legítimamente elegidos. constituida y electa, que el gobierno desconoce a la franca. Entonces significa, y no te estoy hablando del Parlamento Europeo, te estoy hablando de la Unión Parlamentaria Mundial, está diciéndole claramente a la Asamblea Nacional Prostituyente, ustedes no tienen la legitimidad, por lo menos ante nuestros ojos, ustedes son un organismo espurio, elegido fraudulentamente, que está imponiendo sobre Venezuela una cantidad de actos inconstitucionales y está llevando a la penuria a ese país. ¿Tú sabes cuál es la posición? Nosotros estamos de último en el índice de crecimiento económico mundial. O sea, Venezuela. Venezuela, sí. Sí. Venezuela está de último, en el puesto 192. Dios mío, qué barbaridad. Vamos a tener 13.000% de inflación, de hiperinflación este año, 2018. Bueno, pero si en Venezuela, señores, la gente no puede sacar el dinero del banco porque no hay billete, porque no hay billetes, no hay papel para imprimirlo y no hay billetes de denominación grande. Y me dicen que un desayuno cuesta todo lo que usted pueda sacar del banco en un momento. Bueno, ¿tú sabes cuál es el salario mínimo de cualquier persona? El salario mínimo. En Venezuela estamos hablando de $3.20 al mes. Por eso tienes a la gente matando los perros y los gatos y comiéndoselos en la calle. Wow. Es una situación dramática, terrible, terrible. humanitaria. Bueno, pero y entonces, ¿cuál es tu opinión, Ricardo, de qué va a pasar en esas elecciones? Son unas elecciones totalmente fuera de tiempo y antidemocráticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Y la comunidad internacional las va a apoyar, los ciudadanos, lo que se produzca en esas elecciones se va a respetar, porque tampoco se puede quitar tampoco la oposición tampoco se ha unido. Eso es otro factor muy importante. De hecho, se dice que ni siquiera van a participar. Mira, nosotros como latinoamericanos, como demócratas, que entendemos que es la viabilidad, la situación con Venezuela debemos de ser solidarios, porque más que una crisis política es una crisis humanitaria. Ya los ribetes que ha alcanzado el manejo torpe de una economía tan fuerte como lo fue en su momento Venezuela, con una materia prima tan importante como es el petróleo, y de la manera que lo ha sido despilfarrado, ha conducido a este estadio de cosas. Con el tema de la comunidad internacional, Europa ha hecho lo propio, presionando donde tenía que presionar, tratando de dar, incluso, vamos a decirlo así, tomando papeles más importantes que vecinos más cercanos, con el tema, con la solidaridad con Venezuela, lo hizo. Y yo pienso que lo que nos acaba de apropiar aquí Carlos es importante porque es eso, conforma esa presión que internacionalmente debería de redoblarse para inventos como el tema de la petromoneda y todo eso. Ya, por ejemplo, hemos visto que Estados Unidos también está haciendo la presión que era y que la gente entendía. La oposición sí tiene gran parte de la culpa de lo que está pasando, porque los egos han alimentado la oposición, que la oposición no es una posición temporal en política, es un discurso, usted tiene que asumirlo y asumir esa responsabilidad. Entonces,
muchos de ellos entienden que en este mal revuelto pueden constituirse en líderes mesiánicos y esa no es el papel. Porque no se unen todos y participan en las elecciones aunque sean en mayo. Es difícil porque la situación interna de los partidos en Venezuela no es la que uno puede leer. Hay muchas cosas que solamente el que tenga contacto diario con Venezuela se entera después de por qué no suceden las cosas como deberían de ser. Entonces, nosotros aspiramos que pase algo, que como colofón pueda variar esta conformación regional y que nos pueda dar la sorpresa, si es como él dice, que va a llamar a elecciones libres, entre comillas, ¿verdad? Y que la presión, que conjuntamente esa presión de la comunidad internacional obligue a que ese escenario se pueda presentar y que un candidato X o Y pueda representar una alternativa real de cambio en Venezuela. Bueno, pero para cerrar con el tema de Venezuela, Carlos, tú que eres venezolano y es importante decir que tú eres venezolano en este momento, ¿cuál será, vamos a decir, cuál es la proyección que hasta ahora ha dado la oposición respecto a sus candidaturas? No, la Mesa de la Unidad Democrática sencillamente declinó participar en estas elecciones porque las considera y son absolutamente fraudulentas. Pero entonces, ¿qué va a pasar? No hay reconocimiento internacional frente a ese proceso electoral. Sencillamente Maduro va a perder incluso la poca legitimidad que tiene. Porque recordemos que la comunidad internacional sí reconoció la victoria del 2000, de hace 5 años. Sí, sí. 2013. Pero ahora, desconociendo el proceso electoral, va a perder legitimidad como presidente en ejercicio porque este apéndice del partido político, que es el Consejo Nacional Electoral, va a lanzar una cifra de 70% de aceptación, que es exactamente la que tiene de rechazo, pero esa es la cantidad de gente que va a votar como voto por Putin, igualito porque son las mismas máquinas electorales, son las mismas, el mismo software. Tú dices que no fue esa, que no es esa que Putin no tiene esa aceptación. Claro que no, por Dios, imposible, imposible. Lo que pasa es que hay que ser contundente y demoledor con los resultados para que no quede duda de que él es el gran favorito. Pero es imposible que alguien pueda ir escalando en el tiempo y que no hay desgaste político. Sí, que no hay desgaste político. Y este señor va a quedar desnudo a partir del 20 de mayo y yo creo que es el principio del fin para Maduro. Van a comenzar a haber muchos acomodos. Hay una oposición, unos personajes de la oposición que son los que están dándole, digamos, tratando de darle legitimidad al proceso, pero sabemos que uno es chavista y el otro es un advenedizo. Imagínate. O sea que eso es lo que pasa. Imagínate. Yo creo que ya la descomposición es tal, esa manzana está tan podrida que va a caer. Pero yo lo que digo es que si se van a las elecciones, la mesa democrática de unidad democrática no participa. Hay unos partidos de oposición que legitiman las elecciones y Maduro sale ganador, pues entonces habría que destituirlo y va a pasar que esto no es legítimo. Pero ¿quién destituye a Pablo Escobar? Es que tú tienes que pensar que este es el sueño hecho realidad de Pablo Escobar. Acuérdate que Pablo Escobar intentó hacerse con el poder en Colombia. Sí, sí. Este lo tiene. Sí. Es el presidente de la República y tiene a todos los altos mandos comprados. Yo no sé si tú sabes, y yo no quiero extenderme mucho con el tema de Venezuela porque queremos ver la panorámica latinoamericana, pero el generalato en Venezuela, por decreto, y tú lo puedes buscar en la Gaceta Oficial que sale en el Google, cada general tiene la importación exclusiva de un producto básico en Venezuela. Hay el general cebolla, el general pimentón, el general puerco, el general carne, el general huevos. Wow. Cada uno tiene individualmente tiene la importación exclusiva de ese rubro. Y aún así no hay de nada. Para venderlo a nivel nacional. Y aún así no hay de nada, que conste. ¿Cómo? Que hay una corrupción enorme en esto, es terrible. Pero y entonces, ¿cómo si ellos lo tienen y quieren lucrarse con este monopolio corrupto, cómo es que no hay abastecimiento? No, hay abastecimiento, no, porque no hay dinero. O sea, no hay capacidad de compra como para alimentar a toda la población. Eso está clarísimo. Venezuela está absolutamente quebrada. Incluso han quebrado petróleos de Venezuela. Y otra cosa que los militares tienen... O sea, que lo hacen con monopolio, pero además lo hacen mal. Sí. Bueno, yo pienso que es una política absolutamente dirigida a anular a la población. O sea, si tú tienes a la población ocupándose del día a día para no perecer,
entonces tú puedes hacer política muy fácilmente porque nadie va a estar perdiendo tiempo arengando en las calles. Sencillamente va a estar arrodillado tratando de ver que hurgando en las bolsas de basura. Entonces tú tienes un poder omnímodo, porque tú eres el que va a facilitar la fundita con comida si votas por mí. Ahora, señores, es increíble que en pleno 2018 esta situación se mantenga y Venezuela haya llegado a los límites que ha llegado. Eso es increíble desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista interno, de que la oposición se haya dividido. Es que es una dictadura. Es una dictadura, la claro. Tú no puedes esperar más nada de ahí, porque incluso en el momento, y Carlos me puede corregir en ese sentido, un empresario que tiene gran aceptación, de Polar. Polar. Mendoza. Desistió del intento porque realmente como dictadura lo empezaron a golpear. Es decir, bueno, sí, los opositores se han quejado de esto, de que los golpes son terribles, pero ¿por qué no se unen? Pero es que te meten preso, Darling. O sea, es que el tema está en que aquí te amenazan la familia, te matan, porque a más de uno se lo han echado ya al pico, ¿verdad? O te encierran, o te compran. Sí. No es tan sencillo. Entonces es muy difícil ser oposición en Venezuela, no está claro. O sea que el panorama en Venezuela está muy difícil y tal parece que Maduro no va a salir por la buena ni se van a llevar elecciones claras y democráticas. O sea que seguimos con el mismo problema en Venezuela después de estas elecciones. Mónica, él lo dijo claramente en Televisión Nacional, ni por las buenas ni por las malas, ni con votos ni sin votos me van a sacar del poder. Sí. Bueno, la verdad que es increíble. ¿Qué más claro lo quiere? Sí, es increíble que él mismo lo confiese. Vámonos a la pausa y después de este vaticinio muy pesimista para Venezuela, seguimos con los demás países. Volvemos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre.
Perú, donde hemos visto la renuncia del presidente obligado por los escándalos de corrupción, la toma del poder del vicepresidente que no está del todo libre de algunos escándalos, tanto cuando fue ministro, creo que fue, ¿verdad?, a otros vínculos que tuvo también con pequeños conatos de corrupción. Por otra parte, esta figura de incapacidad moral. A mí me llama mucho la atención que esta figura existe en la Constitución peruana de destituir un presidente por incapacidad moral, y esto se ha hecho en el caso de Kuczynski. No lo llegaron a destituir, pero la amenaza de destitución fue la que lo hizo renunciar. Y por otro lado, toda esta corrupción anidada de la que hablé al principio, incluso encabezada en este momento presente por Kenji Fujimori, que siempre hemos visto a lo largo de los años en Perú, quizás también en otros países de América Latina, pero ahora el país que nos ocupa es Perú, nos llama de sobremanera la atención. El fujimorismo, que si bien podemos decir solucionó muchísimos problemas en Perú, pues hasta que gobernó en el año 2000, cuando fue el tercer periodo gubernamental que llegó a ganar Alberto Fujimori, y tuvo que salir pues por los actos de corrupción de su asesor que se vieron probados, y Fujimori presentó su renuncia por fax mientras estuvo en Japón. Eso fue también algo pues muy que llamó mucho la atención, inusual. Pero también es cierto, no sé si ustedes coinciden, en que Fujimori solucionó muchos problemas económicos en Perú, donde cogió una economía con una inflación del 8000% y un sistema social pues muy afectado, tanto por Sendero Luminoso como por los Tupac Amaru. Y fue en sus gobiernos donde estos terroristas, guerrilleros, o si otros también quisieran decirle, no sé, porque también muchas veces se le da a estos guerrilleros un viso también de cuestiones sociales, ¿no? Pero, en fin, que fueron muy perjudiciales para la economía y crímenes en Perú. Bueno, pues ahora Keiko Fujimori surge como una figura cimera, donde tuvo la mayoría en la primera vuelta, y se impone luego Pedro Pablo Kuczynski porque, como dije, se vendió como un empresario pues sumamente correcto, sumamente poco interesado, moral, y todo esto es como un jarro de agua fría en cuanto a lo que es las esperanzas de gobiernos serios en América Latina. Bueno, ¿qué falta en Perú? ¿Qué va a pasar, Ricardo? ¿Cuál es el panorama que tú ves? ¿Se llamarán elecciones? La preponderancia de los Fujimori, de Mario Vargas Llosa por un lado. ¿Cuál es la situación? Bueno, Perú siempre desde la década de los 80 en esta región ha dado principios claros de que el Estado como ente institucional para los peruanos, con el tema de la figura ejecutiva, del primer ejecutivo, ha dado muchos problemas de la época de Alan García, de allá hacia acá. Perú siempre ha sido fuente de noticias en ese sentido, es decir, no, los peruanos hoy en día muestran el nivel mayor de descontento acumulado por toda esa década porque no han podido lograr una figura ejecutiva que detrás de otra le brinde estabilidad como sistema democrático, y eso hoy lo estamos viendo de nuevo. Asistimos a PPK, en el nuevo episodio de Perú, que fue afectado por una discusión familiar intrapartidaria, que es lo que está pasando realmente entre los dos hermanos. Sí. Uno colige que en el caso de Kenji, por tratar de ayudar al papá, hizo una alianza que no se esperaba. O sea, para el indulto de Alberto del Fujimori. Padre, exacto, que negó Kuczynski en un principio. Ahí empezó el desmoronamiento de aquel discurso que la gente lo había asumido y que se hizo viral en las redes con el tema de Odebrecht, que entendían que había un presidente honesto en Perú. Entonces, eso acrecentó esa imagen
pero cuando se revirtió fue todo lo contrario, la sensación de la gente. Sí, más fuerte. Más fuerte, sobre todo luego de los videos filtrados por la hermana. Porque si no se hubieran filtrado esos videos, yo creo que las cosas no hubieran llegado a este punto. Es muy posible que hubiese pasado, que se salvara de nuevo PPK. Sí, es muy posible. sí. Entonces ahora, en este escenario, obviamente, Fuerza Popular se consolida como una opción política fuerte en Perú. Recordemos que, si muy bien Fujimori tuvo muchas luces, pero eran luces de la coyuntura. Sí, él llegó para una coyuntura con el tema de los terrorismos en Perú y le dio respuesta, pero le gustó el poder y trató de perpetuarse. Como siempre ha pasado, que este es el problema, porque fueron gobiernos que resolvieron problemas. Exacto, coyunturales. Eran 2 periodos que estaban permitidos y cogió el tercero. Exacto. Entonces, fruto de eso, Perú no ha sido el mismo país, ha venido teniendo problemas como este. Nosotros entendemos que va a ser, sobre todo para el vicepresidente, actual presidente, que estaba como embajador en Canadá, Vizcarra, va a ser un poquito cuesta arriba volver a poner la estabilidad que la gente le está pidiendo en Perú. ¿Él podría ya quedarse hasta todos los años que le tocaban a PPK? Es lo que debería. Es lo que debería. ¿Y por qué la gente pide elecciones de nuevo? Porque se supone que el vicepresidente es la figura que debe ocupar el cargo de presidente si pasa algo. Mira, constitucionalmente es lo que establece, porque de hecho él como embajador nunca la figura como vicepresidente había firmado. Así, es lo que dice la Constitución, el vicepresidente asume el cargo por la sucesión. Es una figura que no tenía vinculaciones políticas con los partidos. Es decir, eso está a favor de lo que es su hoja de servicio. Pienso que va a tener que buscar necesariamente alianzas para poder sostenerse en el cargo, porque la situación no es muy buena para quien sea que asuma la primera magistratura en Perú. El tema de la vacancia moral, como ellos le llaman, es un tema que golpeó en la cara a PPK por todo lo que había dicho y que la gente le creyó. Sí. Porque realmente en el discurso ese que se hizo viral en las redes, la gente le creyó y muchos de Latinoamérica le creímos. Yo le creí. Creímos. Para mí fue un golpe tremendo. Exacto. Entonces imagínense para el peruano que está buscando de qué asirse para poder y era una salir. figura más potable que la misma Fujimori, que Keiko, porque como no tenía el antecedente detrás, porque si bien he dicho que Alberto Fujimori tuvo muchas luces, muchos logros en su gobierno, también tuvo muchos lados oscuros. Sí. Vámonos a la pausa y volvemos con el último segmento. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Yo construyo paz cuando valoro las diferencias y disfruto la amistad. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz?
Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Bueno, y viendo el panorama de América Latina y pensando en esos posibles candidatos centro-izquierda que hemos visto que podrían alcanzar el poder, tenemos también del otro lado, en el cono sur, otro caso muy diferente, Chile, Argentina. ¿Cuál es tu observación, Carlos, al respecto? Bueno, acabas de tener unas elecciones en Chile donde sale favorecido nuevamente Piñera, un millonario, que va a hacer magníficas migas con otro millonario que es vecino, que es Mauricio Macri en Argentina, y que van también a hacerse, imagino yo, con Carter, creo que se llama, el de Paraguay. Sí, el de Paraguay. Horacio Carter. Horacio Carter, que es otro personaje que viene del mundo empresarial, de medios de comunicación, el cafetero, etcétera. Entonces, va a haber un resurgir, a mi juicio, de lo que es Mercosur. La posición de Tabaré en Uruguay es moderada, y está como ya marcó distancia con el tema Venezuela, con relación a lo que fue Mujica. Y hasta el propio Mujica marcó en algún momento cierta distancia de Chávez, criticó. Y bueno, la ecuación que tiene que despejarse para que Mercosur vuelva a alcanzarse es efectivamente Brasil. Sí, sí. Pero bien interesante que este movimiento que se está generando de millonarios en el cono sur pudiera irradiar hacia el norte un cambio en el panorama político latinoamericano, donde vayamos purgando esos regímenes socialistas populistas que persisten. Pues fíjate tú cómo, a pesar del referéndum que hubo en Bolivia, negándole expresamente la posibilidad de la reelección, el tipo se las ingenia para que sus acólitos del Tribunal Supremo de Justicia digan, ay, sí, te amamos. Evo, A través de una ley interpretativa normativa de la Constitución. Es una barbaridad. Una barbaridad, pero obviamente no podemos perder la fábrica de pasta de coca. Claro. Entonces, Qué barbaridad. ¿verdad? No la podemos perder y este señor es el que regimenta esto. Wow. Entonces creo que puede haber un movimiento que vaya del sur hacia el norte, que vaya depurando. Tenemos un Ecuador más, a pesar de que supuestamente Correa veía en este señor un relevo, se me va a escapar el nombre. Inclusive, no solamente un relevo, él decía que podía, si el pueblo lo llamaba, él también volver. Sí, ahora que él ya tiene, Correa tiene absolutamente descartado el retorno al Ecuador, ¿no? Sí. Eso, lo sacaron a punta de, es más, creo que los rusos le acaban de poner un programa en Russia Today para que pueda hablar de economía, porque wow. Sí, porque ya tiene que salir de la escena. Él se había puesto en Bélgica, él se había ido a Bruselas, porque la esposa es belga, exacto. Y ahora parece que los rusos le van a dar algo para que se quede tranquilo ahí hablando de economía, porque al Ecuador no puede volver. Donde iba le tiraban fruta y ese tipo de cosas. Sí. Entonces queda después Colombia. Yo creo que es importantísimo despejar la ecuación de Colombia. El uribismo tiene que, porque sí, yo imploro al señor en Semana Santa que Duque sea la persona escogida. Parece que Duque va a ser, pero también el uribismo tiene mucha oposición en Colombia. Sí, pero es que eso, tiene de los dos. Frente a las perspectivas de un Petro que se daba besos y abrazos con Chávez, y que es incapaz en un programa de televisión de decir que Chávez es dictador. ¿Pero fue dictador o no fue dictador? No, él fue un hombre elegido popularmente. Fue el primer político que llevó a Chávez a Colombia. Así mismo es. Muchos hablan incluso que fue hasta un mentor político.
o un asesor político. Entonces, si este tipo es el asesor político de Hugo Chávez, señores... No, y lo que pasa con Chávez es que salió elegido democráticamente, pero la primera vez, pero por Dios. La primera vez, se ha probado, se está comprobado, hay estudios hechos e investigaciones de que ha habido una estafa continuada de los procesos electorales en Venezuela y de allí la mecanización. Al punto que la empresa Smartmatic, que era la que llevaba el control de las máquinas electorales, huyó del país, se fue al Reino Unido y desde allí dijo que en las últimas elecciones que hubo no había participado. Al menos 1 millón de votos adicionales Wow. habían inflado la cifra. O sea, Dios mío. Al menos 1 millón. Si fue 1 millón son 3. Wow. Bueno, y en 2 minutos que nos quedan, yo quisiera que ustedes ambos, es mucho pedir, pero que ustedes ambos me dijeran, los gobiernos de centro izquierda y de centro derecha, sin hablar de extremos, ¿han sido beneficiosos o perjudiciales en América Latina, Ricardo? Mira, lo que nosotros asistimos en esta generación es un ciclo de decadencia de los gobiernos de centro derecha, y se ha repetido que asumen posiciones más extremistas, más radicales, y la gente le echa mano. Eso es lo que pasa. Sí, es un péndulo, ¿no? Es un péndulo. Entonces, ahora mismo estamos en ese punto de la oscilación y estamos viendo, como bien dice Carlos, que puede ser que del cono sur se vaya al norte y se vayan desalojando de los palacios presidenciales ese tipo de ¿Ustedes creen de suerte. entonces que en este péndulo, en el ir y venir y el ciclo que toque, es importante que la alternancia, Carlos? ¿O lo que hace uno lo desbarata el otro? Es que el problema está en que debemos recordar por qué la izquierda ocupó una posición a nivel gubernamental. Exacto. La derecha se tiene que dar cuenta de qué hizo mal y no reeditarlo. Porque si no vamos a estar en el círculo vicioso de porque quítate ¿por qué tú en para Venezuela ponerme se yo. instala Chávez? Exactamente, no todo era maravilloso. Claro, no todo no, era era muy poco maravilloso. Entonces lo que ocurre es que terminamos allanando, mermando la credibilidad del elector frente a lo que pueden ser sus autoridades o representantes. Y llega un momento en que se crea una fobia hacia la política. Y cuando ese desánimo llega, cualquier líder que más o menos diga lo que a mí me gusta escuchar, automáticamente pasa a ser mi salvador y ahí corres peligro. Claro, y en ese mismo sentido se ha instalado lo que es el concepto de la posverdad política, que es simplemente un líder que surge mesiánico, diciendo lo que el pueblo quiere oír y creyéndole. De hecho, caramba, cuesta trabajo pensar que PPK tenía un discurso mentiroso, cuando era un señor que, por cierto, Jaime Bailey le dijo anciano, cosa que me lo encontré muy mal. Caramba, un señor de edad diciendo estas cosas, pues todos no lo creímos y entonces todos quedamos, el electorado, los ciudadanos de América Latina, como que somos unos ingenuos. Bueno, el tema es demasiado ambicioso, pero hemos tenido un panorama de los países más importantes y de la región y de esta oscilación del péndulo de las izquierdas a las derechas, cómo confluyen, cómo se mezclan en América Latina. Continuamos con el tema dentro de 1 o 2 meses para ver cómo se han aclarado los panoramas en estos países. Gracias a Ricardo Fortuna y a Carlos Esper y a ustedes, amigos, gracias por el favor de su simpatía, como siempre les decimos. Recuerde que si está viendo este programa a las 10:30 de la noche hoy domingo, vuélvalo a ver a las 12 de la noche, si quiere ver, ¿verdad?, otros visos o recordar otros detalles de los que dijimos. Será hasta la próxima semana.